González Barrios, ¿cómo es que sucedió todo esto? ¿Cómo es que se constituyó esta Comisión de la Verdad? ¿Cómo es que está teniendo estos impactos? Y bueno, buenos días, Rodrigo, saludos, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Sí, bueno, esta comisión es una comisión de ciudadanos, algunos no tienen partidos, otros sí, hay poetas, aquí hay escritores, hay ciudadanos, hay médicos que hemos estado participando en este proceso y que hoy pues comienza a dar resultados. Y en este caso yo quiero comentarte muy puntual, son 3 carpetas de investigación las que nosotros estamos planteando en la Fiscalía local. Apenas se está abriendo una que es el probable enriquecimiento ilícito, y de este probable enriquecimiento ilícito no están todavía tocado el asunto del ganado, que fueron 12,000 cabezas de ganado, que hoy ya tenemos certeza. Fue 2016, no 2012, porque fue cuando se inició este programa, que el propio gobernador del estado reconoció que Videgaray le entregó 45 millones de pesos a fondo perdido, y con eso se compró ese ganado. Fueron 12,000 cabezas de ganado y ya tenemos información muy precisa, y de esas 12,000 cabezas de ganado solamente se distribuyeron aquí en Nayarit 500, aunque llegaron 1,500 al Verdineño, que es un rancho que es de una dependencia federal, pero solo se distribuyeron 500. Las otras 10,500 cabezas de ganado se distribuyeron en otro lado y salieron a otras partes del país. Incluso, pues ahí nos dicen que algunas salieron a Coahuila, otras se fueron hasta Chiapas para un cantante famoso que tenía una amistad muy grande con Roberto Sandoval. Entonces nos está llegando muchísima información que nosotros como coadyuvantes la estamos aportando a la Fiscalía local. Quiero decirte que nosotros Te voy a interrumpir un interpusimos una segundito, Rodrigo. denuncia. Te voy a interrumpir un Dime. segundito, perdón. Sí, Es que hay mucha materia prima, pero déjame un sí, segundito, Rodrigo, para no perder dígame. el asunto del ganado, Sí, porque aquí sí, lo que está haciendo es muy importante. La Comisión de la Verdad de Nayarit, que ha aportado estas informaciones que se están traduciendo en estas incautaciones, hay que ponerlo en esos sí, términos. Aquí dices, son 3 carpetas de investigación y aún sí. falta el tema del ganado, pero tú dices que ya tienen confirmado que efectivamente con los 45 millones de pesos que le habría dado la Secretaría de Hacienda en estos desembolsos discrecionales desde Hacienda a los gobiernos de los estados, en este caso eran 45 millones de pesos para comprar 12,000 cabezas de ganado, que según lo que te escucho, sí se compraron, pero realmente solamente se entregaron cerca de 2,000 cabezas de ganado y quedan 10,000 y pico cabezas. A Dijiste ver, varias cosas, que algunas de estas a ver. fueron a algunos estados de la República. En Sí, Chiapas dijiste que se le dieron cabezas de ganado del gobernador Sandoval a un cantante. a un cantante Ah, famoso de Chiapas que ¿y se vino puede saber quién acá es? a Nayarit. Pues la persona que nos dio la información dicen que se llama Julián, y ustedes ya lo conocen. Él estuvo viniendo mucho para acá. A ver, el tema de las 12,000 cabezas de ganado, primero parecía una situación irrisoria, pero aquí es importante que debiera de participar la PGR, porque con ellos interpusimos una denuncia de hechos por probable enriquecimiento ilícito casi un año, y estos son recursos federales, y ese ganado llegó en un barco, 12,000 cabezas de ganado, y hubo 4 funcionarios de acá del estado de Nayarit que fueron a recibirlo y a distribuirlo. Tenemos ya prácticamente toda esa información y la vamos a aportar en estos días que vienen. Ya tenemos testigos y todo para hacerlo. Entonces, esto es solo lo que tiene que ver con las cabezas de ganado. Las incautación, en este caso, lo que ayer hizo la fiscalía, que fueron 2 ranchos, Fundación Ríe, que fue también el rancho de la cantera, donde llegó ahí a tener más de 80 caballos de cría española, y las casas que ayer también prácticamente se pusieron los sellos correspondientes. Esa es una parte muy mínima. Esto de las casas de ayer son seguramente pueden tener un valor de entre 250 y 300 millones de pesos, porque lo que es el rancho de la cantera, pues ahí tenía caballerizas y todo, que es un predio de más de 30,000 metros cuadrados, o sea, más de 3 hectáreas, y una construcción enorme, parecida a la de Fundación Ríe. Entonces, la verdad, yo te quiero comentar, Carmen, que esta parte de ayer apenas es la punta del iceberg, y yo creo que la PGR debiera de investigar muy bien
el tema del ganado, y también debiera de investigar, te lo comento, porque tenemos información que llegaron 350 yeguas de cría españolas por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez durante la administración de Roberto Sandoval, que se trasladaron precisamente a estos ranchos de él, al Rancho El Sueño. Por cierto, te diré yo, el Rancho El Sueño está, o sea, todavía ese rancho no se ha incautado. ¿Por qué? Porque no tenemos las documentales públicas, eso no lo pudimos aportar porque seguramente puedan estar en el Registro Agrario Nacional. Entonces, en ese rancho desde 2000 ya Roberto Sandoval presentaba los caballos de cría española, andaba en uno de ellos, en un rancho de 17 hectáreas allá en Aután, del municipio de San Blas, donde construyó un lago artificial, donde construyó caballerizas, donde tenía pastizales, donde tenía ganado, donde tenía mulas, donde tenía estos caballos que comenzó a meter desde 2012 cuando fue presidente municipal. Entonces el Rancho El Sueño todavía no está incautado. El Rancho El Sueño todavía no se ha tocado, o sea, son muchísimas propiedades, son como 7 ranchos que nosotros detectamos la comisión aquí en el estado de Nayarit. Es decir, apenas es un inicio de la historia en Nayarit, es decir, un presunto enriquecimiento impresionante. Sí, es impresionante. ¿De qué tamaño es, Roberto? Bueno, ¿de qué lo estás diciendo, Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad? ¿De qué tamaño es Nayarit? ¿Se le parece a Chihuahua? ¿Se le parece a Veracruz? ¿De ese tamaño son las cosas? En términos territoriales y proporcionalmente es mucho más alto que lo que pasó en Chihuahua y mucho más alto que lo que pasó en Veracruz. Pero además, aunado a esto, yo te digo que la cuestión es que el enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios no solamente tuvo que ver con el dinero público, no, tuvo que ver con los despojos que se hicieron a través de la Fiscalía, porque nosotros tenemos también como parte de la Comisión de la Verdad muchísimas denuncias, estamos llegando a 15 de ellas apenas, y todavía tenemos en lista de espera varias más, de despojos que se hicieron en la Fiscalía, de secuestros que hacía el propio fiscal. O sea, van a salir en estos días ya esas cuestiones. Incluso secuestró hasta presidentes municipales para hacerlos firmar y entregarles dinero en algunas de las propiedades que despojaba y donde participaban funcionarios públicos del gobierno de Roberto Sandoval. El tema del despojo es una parte muy importante de despojo a ciudadanos, una parte muy importante del probable enriquecimiento ilícito de Roberto Sandoval, y esa es otra línea que nosotros tenemos varias denuncias, y te digo también otra línea que tenemos de respaldo a la ciudadanía son las personas que cayeron a la cárcel de manera injusta y que algunos pueden desafortunadamente ser sentenciados hasta por 20 años de prisión, acusados de secuestradores y de narcotráficos, de asesinatos que estoy seguro que no los cometieron. Entonces son 3 líneas de trabajo las que tenemos. Disculpa que te haga todos estos comentarios, que parezca presa de agua desbordada, pero la verdad estamos muy motivados por lo que acaba de suceder el día de ayer aquí en el estado de Nayarit. No, ni me digas, Rodrigo González Barrios, te estamos escuchando. Hemos seguido a Karina Cancino, nuestra colega periodista, que ha hecho un trabajo muy importante de información sobre el tema. Y entiendo perfectamente lo que dices, porque aunque digas, estos 5 predios vinculados a el exgobernador Sandoval que fueron incautados, comparado con lo que estás diciendo parece una pizcacha, pero ocurrió algo con lo cual podemos pensar que es la hebra que se jala y que puede llegar a todo lo que estás ahora describiendo. Sí, así es, Carmen, y la verdad, seguramente en los próximos días yo le reconozco el trabajo a la Fiscalía, porque aproximadamente en 3 meses desarrolló todo este trabajo. Le hago el llamado a la PGR, porque hace casi un año que hicimos esta denuncia, porque ellos sí pueden abrir carpetas de investigación, pueden solicitar la información a Nueva Zelanda para ver cómo estuvo la llegada de esas 12,000 cabezas de ganado, en qué barco y todo, cómo fueron trasladadas. Creo que debieran de participar también en abrir una investigación sobre los caballos de cría española que llegaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y que la información que tenemos nosotros es que fueron 350 yeguas de cría españolas que llegaron a ese aeropuerto, y creo que debieran de abrir una investigación muy amplia sobre empresas fantasmas donde lavaban dinero. Tenemos esa información y la estamos trabajando, Carmen,
un grupo de ciudadanos aquí en el estado de Nayarit. Cuéntame de eso, Rodrigo González, a reserva de regresar a algunos puntos que acabas de dejar aquí muy abiertos, pero cuéntame de eso. Una ¿De cuál comisión de la específicamente? verdad. Es decir, a ver, aquí está sucediendo algo en Nayarit muy importante. Tú vuelves a hacer un llamado a la PGR diciéndole, hey, aquí está Nayarit, hey, abran ustedes carpetas de investigación. Las carpetas de investigación que se han abierto son las del estado de Nayarit, con Sí, información de la Fiscalía y con lo que ustedes han aportado y lo que está haciendo esta sintonía o esta sincronía entre una comisión de la verdad de ciudadanos y la propia Fiscalía del Estado de Nayarit y la ausencia de la PGR. Así es la mezcla, ¿no? sí, a ver, nosotros hicimos esa denuncia en la PGR y después fuimos allá a México a aportar datos de prueba de 3 posibles ranchos en 3 estados de la República que tiene Roberto Sandoval. 3 posibles ranchos a donde se pudo haber trasladado el ganado y varios de estos caballos que se trajeron de España, que en este caso el caballo, el Dani, pues era un caballo holandés negro, un frisán les llaman, o sea que se lo compró aquí, me dijeron aquí en México, y pagó por él más de 1,000,000 de pesos, en efectivo, por cierto, y que luego lo mandó momificar ahí, que luego se echó a perder, ¿no? O sea, todas estas cosas que pasaron. Pero a la PGR nosotros aportamos datos de prueba, y lo hicimos, ¿por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos está señalando que por daño patrimonial el exfiscal Edgar Beitia debiera de pagar cerca de 250 millones de dólares. Entonces nosotros le pedimos a la PGR que interviniera porque lo que no queremos es que al rato se diga que todos estos recursos de Roberto Sandoval son parte de una situación de narcotráfico y que tendrían que incautarse y entregársele al gobierno de Estados Unidos. A nosotros nos parece muy relevante que participe la PGR porque muchos de esos recursos de Roberto Sandoval, estoy convencido, son recursos de despojo que les hicieron a los nayaritas, Carmen, que me parece muy grave esta situación. Entonces, Totalmente de acuerdo. sí, reitero haciendo el llamado a la PGR para que aceleren esas investigaciones. Bueno, de despojos, por un lado, como dices, que es la presunción que tienen ustedes, ahora te pregunto el modus operandi de los despojos, pero déjame también decir, además de eso, aunque no es una cantidad, entre comillas, tan grande, comparada con todo lo demás, el asunto de las cabezas de ganado, ahí el tema es que fue una transferencia desde la federación hacia el Estado, que también es un recurso, que ese es recurso público. Entonces tienes recursos públicos, recursos de despojo, y otro tipo de actividades que en todo caso tendrían que desarrollarse las investigaciones para que lo que se rescate pues, se quede en Nayarit y en México. Regrese a la hacienda pública Regrese a del la hacienda estado de pública, Nayarit, regrese a Nayarit sí, y a la federación, o a y donde corresponda. a la federación a donde corresponde. Mira, este tema del ganado, el mismo gobernador dijo que había recibido 45 millones de pesos a fondo perdido por parte de Videgaray, lo mencionó. Y entonces una periodista que estuvo ahí en esa entrevista ya fue, yo le pedí si podía hacer su declaración en el Ministerio Público, nos entregó la grabación, ya fue y dijo, yo estuve ahí, esa es la voz del gobernador, y dijo efectivamente eso. Eso nos sirvió a nosotros para ir a la Fiscalía de Chihuahua, porque en esa entrevista a la que hago referencia ahí el gobernador dijo que su hermano había recibido ganado de Chihuahua, lo reconoce públicamente, por eso interpusimos una denuncia ya en Chihuahua, en la Fiscalía de Chihuahua, y estamos pidiendo que haya colaboración entre la Fiscalía de Chihuahua y la Fiscalía de Nayarit, porque al final de cuentas, aunque se haya mandado ganado de Duarte a Nayarit, era también parte de ese mismo programa. O sea, aquí los recursos que se dieron por 45 millones de pesos, allá se dieron también al gobernador Duarte de Chihuahua y él mandó ganado para Nayarit. Había ahí, desde nuestra opinión, un contubernio entre el gobernador Nayarita y el gobernador Duarte. Pero además, en esa misma entrevista, Roberto Sandoval, que ya la aportamos como un elemento de prueba, dice que desde el 2012 o 11 se había trasladado ganado de Tamaulipas, o sea que ya se había estado trasladando ganado de Tamaulipas cuando él era presidente municipal todavía o iniciaba siendo gobernador. La verdad, esa entrevista donde él reconoce todo esto, pues es un dato de prueba muy importante, porque entonces nos da a decir que ya desde que él era presidente municipal se trasladaba ganado. ¿Quién era el gobernador en aquella fecha en
Tamaulipas era Dios, se me barre el nombre. ¿Yarrington? Pues, no, es el anterior a Yarrington. No, ¿Eugenio Hernández? Es Eugenio. Eugenio Hernández. Sí, así es. Sí, saqué cuentas de cuándo es, y es Eugenio Hernández. Es una declaración que hace a varios periodistas el exgobernador Roberto Castañeda, donde reconoce el ingreso de ganado a Nayarit, tanto de Tamaulipas como luego de Duarte. Y ese dinero de Duarte es el mismo dinero que Videgaray utilizó para Nayarit. Hubo un programa, hay varios periodistas que investigaron esto. Ellos hablaban de que se habían comprado cerca de 50,000 cabezas de ganado a Nueva Zelanda. Entonces, la verdad, es muy probable que todas estas compras que se hicieron directamente con dinero, recursos directamente que mandó Videgaray a los estados, hayan sido, no sé, parte de alguna triangulación de recursos públicos. Carmen. Rodrigo González Barrios, bueno, dejas aquí abiertas varias ventanas que son importantísimas de seguir. Déjame regresar al punto de lo que mencionaste hace un momento de los despojos, porque tú dices, cuidado con que los gringos nos vayan aquí a decir que se quedan con los recursos que se recuperen por atribuírselos al narcotráfico. Ahora te pregunto si el narcotráfico está o no presente en algún punto, pero por lo pronto, todo esto que estás describiendo corresponde, digamos, a otro tipo de circunstancias. En el caso de los despojos, bueno, teniendo hoy a quien fue procurador fiscal del estado de Nayarit en Estados Unidos, fue detenido en funciones, es decir, no es común que se detenga a alguien que tenga esa responsabilidad tan importante como fiscal de un estado de la República, en este caso Nayarit, que se le detenga en Estados Unidos siendo todavía el fiscal del gobernador Sandoval. Sí, así es, pero además otro dato. Al exgobernador le retiró la visa el gobierno de Estados Unidos siendo gobernador. O sea, a Roberto Sandoval le retiraron la visa siendo todavía gobernador, como también siendo fiscal. Está preso en Estados Unidos Edgar Beitia. Entonces es increíble que el gobernador no supiera lo que estaba haciendo el fiscal. Nosotros tenemos ya testimonios, pues estamos avanzando, porque los abogados que nos ayudan lo hacen de manera gratuita todos los miércoles todavía. Entonces, estamos avanzando en todas estas investigaciones y seguramente en los próximos días estaremos aportando más datos de prueba aquí a la Fiscalía local. Pero es cierto, está claro que el gobierno de Estados Unidos tiene perfectamente, seguramente identificado esta situación, y pues yo no sé qué tantos nombres vaya a dar el fiscal Edgar Beitia para que le reduzcan su pena ya en Estados Unidos. Seguramente estará el gobernador y estarán seguramente algunas otras cosas más. Yo simplemente te comento que cuando él fue detenido, hasta el Bronco salió a decir que era su amigo. A Beitia. No sé si sí, que Beitia era su amigo y que él esperaba que saliera libre. Aquí en el estado de Nayarit es Vox Populi, que de aquí fue apoyado para su campaña, pero además para la campaña del Bronco, pero además Roberto Sandoval estuvo en una cabalgata allá con el Bronco. Si haces una investigación, creo aquí tienes una periodista que investiga muy bien. Seguramente va a salir el tema de Roberto Sandoval y de Beitia con respaldo al Bronco, y probablemente se pueda descubrir el hilo de recursos que se enviaron a la campaña del Bronco en aquella ocasión. Al menos el Bronco, ahí está claro, lo dijo públicamente, Edgar Beitia es mi amigo y seguramente demostrará su inocencia en Estados Unidos. O sea, hay varias líneas de investigación, Carmen, pero bueno, pues al menos nosotros nos dedicamos a la parte de aquí del estado de Nayarit y estamos cerrando todas las posibilidades que tenga el gobernador de escaparse de lo que nosotros llamamos justicia. Por eso está la denuncia en PGR, por eso está la denuncia en la Fiscalía de Chihuahua y por eso están las denuncias aquí en el estado de Nayarit, en la Fiscalía local. Oye, Rodrigo González Barrios, la PGR tan expedita en algunos casos y lentísima en otros, como esta. Sí, efectivamente, ese es un reclamo. Yo a veces en un mes ya resuelven cosas y acá tenemos un año y no se ha resuelto nada, y la verdad hay muchos elementos como para que lo pudieran
hacer, Carmen. Ahora, muy importante entonces que en el ámbito local, pues sí se está dando este proceso en donde se están no solamente tomando las evidencias, los elementos que una comisión de la verdad de ciudadanos, de personas que han decidido participar, en donde se incluye un grupo de abogados que pro bono está colaborando con ustedes, bueno, pues eso está generando cosas como las de ayer, como tal como lo dijiste, la confiscación de 5 predios vinculados al exgobernador Roberto Sandoval, algo que tú interpretas como, bueno, muy importante, pero apenas el inicio de lo que tendría que ser la incautación de una cantidad de ranchos y de propiedades y de recursos que desde luego no pudo haber pagado, perdóname la broma de mal gusto, con su salario. Sí, 16.2 millones de pesos es lo que yo saqué que pudo haber recibido en los 12 años que fue funcionario público, y bueno, para las fiestas que su hijo hacía con seleccionados nacionales en España, en Cancún y todo ese tipo de cosas, pues efectivamente no alcanzaría el dinero para eso, ¿eh? Aunque no hubiera tomado un solo peso para comer, ni para vestirse, ni para salud, ni para ninguna, ni para divertirse, pues no hubiera alcanzado con ese recurso, ¿no? Entonces creo que hay una investigación que va a avanzar mucho. ¿De cuánto estamos hablando, Carmen? No sé, podemos hablar de 3,000 millones de pesos, los recursos que pudo tener el gobernador del estado entre él y sus prestanombres y su familia, pudiera ser eso o pudiera ser más. Pero graves, dime. Sí, no, te escucho. No, grave, Carmen, grave. O sea, esa es la parte que tiene que ver con la cuestión del enriquecimiento. Pero grave fue lo que sucedió en la fiscalía, que prácticamente era la casa de seguridad donde el propio fiscal secuestraba a las y a los ciudadanos, donde ahí mismo los torturaba, donde probablemente por denuncias que tenemos ahí mismo se violaban personas, ¿no? Entonces, ese es el hecho todavía más grave, y nosotros estamos hablando con personas que conocen sobre el tema de derechos humanos para que nos ayuden, porque si nosotros podemos comprobar todas esas cosas que ya tenemos denuncias, pues la verdad nosotros queremos que Edgar Beitia sea juzgado por un tribunal internacional de derechos humanos allá mismo en Estados Unidos, Carmen. Bueno, de esos no hay en Estados Unidos, sí. Un tribunal, bueno, sí, pero de derechos, bueno, especializado como la hay ahora, con sí. No, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, sí vamos a buscar la manera de tener todos esos elementos de prueba para que la justicia alcance a este señor hasta allá, hasta donde esté. Cuando hablas de despojos, me quedo con esa duda. ¿Cuál fue el modus operandi para despojar a personas y de cuántas cosas, cuánta idea tienen de eso? A ver, vamos a suponer una persona que cerca de la playa tenía 50 hectáreas, era detenido. Si no quería firmar, lo obligaban a firmar, y si no quería, entonces lo metían a la cárcel, a la jaula de los locos, y entonces a las semanas tenía que firmar. Aquellos que no firmaban, pues están todavía ahí en la cárcel. Ese era el modus operandi. Él los llamaba con la pistola en mano, la ponía en el escritorio y o aquí firmas o vendes barato, y una vez que vendían barato incluso les entregaban el recurso y luego a la salida se los quitaban. Ese era el modus operandi de Edgar Beitia. Y todo se hacía ahí en la fiscalía. Qué increíble lo que narras. Mencionaste al hijo del exgobernador Sandoval, las fiestas, porque tú dijiste, bueno, ya le hicimos la cuenta de lo que se pudo haber ganado, de lo que se ganó como funcionario público durante los años en que fue funcionario público. Eso no le alcanza absolutamente, si no se hubiera gastado absolutamente nada. Pero mencionaste las fiestas de su hijo y demás asuntos. ¿Su hijo tiene algo que ver con Chiapas? ¿O es un homónimo quien trabajaba o trabaja en Chiapas en el ámbito de finanzas? No, o sea, su hijo tiene que ver con todas las fiestas que él mismo hacía públicas, o que a veces los propios seleccionados nacionales subían las imágenes donde aparecía el hijo de Roberto Sandoval en fiestas en Cancún y en fiestas en Ibiza, España, solo por poner un ejemplo. Los comentarios que nos hacen acá es que él era el que pagaba esas fiestas. Yo la verdad es muy difícil probar esa parte, pero lo cierto es que seguramente el costo de esas fiestas no era barato. Tenemos en el caso de su hija que pues, compró a los 19 años una casa en efectivo por 3 millones de pesos en Guadalajara, y 3 meses después
otro terreno por $1,000,000 también en efectivo, 4,000,000 de pesos. Robert Sandoval todavía a esas fechas, pues cuando mucho había ganado algunos 8,000,000 de pesos como funcionario, y ya para esas fechas ya había comprado también los terrenos del rancho El Sueño, porque lo presentó en 2012, cuando apenas llevaba un año de gobernador. Uh-huh. Bueno, no me lo tomes a mal, pero te pregunto, ¿dónde quedó aquel candidato que se llamaba el candidato del pueblo, de una historia humilde que contaba en la campaña de cómo se hizo a sí mismo? ¡Qué voltereta! Sí, es una voltereta, es una situación frívola, o sea, fue un gobernante frívolo, pero además que permitió la violación a derechos humanos de muchos nayaritas que seguramente ahorita pues ya no van a vivir para contarlo, y otros que están encarcelados y otros que fueron despojados y que nosotros les estamos apoyando para que recuperen los bienes. Carmen. Pues yo te aprecio muchísimo, Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit, que estés aquí para que nos cuentes de manera tan directa lo que está ocurriendo en Nayarit. Y déjame cerrar nuevamente, te lo pregunto, y volvemos al tema de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo es que se constituyó? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo se ha configurado? ¿Cómo funciona? ¿Qué hacen? ¿Cómo se reúnen? ¿Qué efecto tiene? Ya lo estamos viendo. Bueno, yo la verdad te quiero comentar, comencé a ver en las redes sociales a personas muy conocidas de aquí del estado de Nayarit que comenzaron precisamente a cuestionar todo el trabajo del gobernador, y así comenzamos. Así hablé con Flavia Ureña, que fue senadora del PRI, así hablé con el poeta Octavio Campa Bonilla, así hablé con la poeta Alma Vidal, así hablé con varios, con doctores, con varios personajes, y así nos reunimos por primera vez, nos reunimos en un café, platicamos, y entonces así es como nació la convocatoria para hacer esta autodenominada Comisión de la Verdad, ¿no? Que no está registrada oficialmente, pero que hoy le está dando resultados a los nayaritas, y yo creo que también a los mexicanos, porque finalmente los impuestos pues son de todos, y nos reunimos todos los miércoles. Suspendimos un poco porque la casa en donde estábamos, porque nos reunimos todos los miércoles con el grupo de abogados y con ellos, y ahí platicamos con las personas y ahí les recibimos sus testimonios, y después de recibir el testimonio pues comenzamos a solicitarles las pruebas documentales y todo ese tipo de cuestiones, a tener testigos. Y la verdad te quiero comentar, nosotros hemos estado solicitando al Congreso del Estado que se constituya una comisión especial investigadora, porque nosotros no alcanzamos, en verdad, no tenemos el recurso económico ni el suficiente recurso humano para estos trabajos. Vamos a seguir insistiendo para que el Congreso constituya una comisión especial investigadora y que se destinen recursos para respaldar este tipo de denuncias y para respaldar a muchos ciudadanos pues que están peleando porque les regresen, en este caso, sus bienes, casas, terrenos de los cuales fueron despojados, ¿no? Entonces, así estamos trabajando. Este miércoles vamos a reiniciar porque nos pidieron la casa en donde estábamos, nos habían estado apoyando, nos la pidieron, y vamos a reiniciar este miércoles otra vez con una casa, con un local ahí enfrente del Congreso del Estado, ¿no? Seguimos atendiendo a las personas, pero de nuevo ya vamos a tener un lugar en donde volvernos a reunir, Carlos. Es que lo que narras es importantísimo. Yo recuerdo que Karina Cancino, nuestra colega periodista, a fines del año pasado, cuando ustedes hicieron compartieron videos de cómo la gente presentaba sus testimonios, era impresionante. Sí. Y lo digo así, sí, impresionante oír lo que las personas, lo que los nayaritas les fueron a decir a ustedes, que lo que hicieron fue crear las condiciones apropiadas, generar un clima de confianza en ellos para que la gente fuera a presentar sus testimonios así en la, entre comillas, informalidad de una Comisión de la Verdad Ciudadana que se instauró, que creó las condiciones, que abrió esa casa y que la gente fue a presentar denuncias, testimonios, documentos. Es algo que yo no había visto, sinceramente, en México. Sí, fíjate que con la decisión política, obviamente porque hubo una decisión política del gobernador, y con todo el sustento legal del fiscal, evidentemente en estos días que vienen, Carmen, seguramente va a venir muchísima gente más, o a lo mejor ya no directamente con nosotros, sino que van a acudir ya con abogados a la fiscalía, porque antes no se podía litigar. El fiscal era el que procuraba y el que administraba la justicia, era el que condenaba, era el que metía gente a la cárcel o era el que sacaba. Quienes estaban ahí en el tribunal
lo vuelvo a reiterar, lo hago públicamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia es corresponsable de que se haya violentado el Estado de Derecho y ahí está. Nosotros estamos investigando sus propiedades, sé que vamos a sacar cosas. El presidente del tribunal, perdón, claro, el actual presidente del tribunal, ¿dices? El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, tenemos testimonios de mucha gente que fue a pedirle por sus presos acusados injustamente de narcotráfico o de secuestro y nunca actuó. Entonces, yo sé que va a llegar el momento. Vamos avanzando afortunadamente y sé que va a llegar el momento en que mucha gente, sé que hasta funcionarios del propio tribunal van a venir a declarar, así como ahorita ya hay exfuncionarios del gobierno de Roberto Sandoval que ya nos están diciendo cómo llegaron los caballos ahí al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, cómo llegaron estas 12,000 cabezas de ganado en un barco ahí al puerto de Mazatlán, cómo se trasladaron una parte aquí, cómo se trasladaron otras partes a otros estados de la República. Así van a llegar, estoy convencido, seguramente juzgadores, secretarios de juzgados que nos van a decir todo lo que pasó. Ya tenemos algunos elementos, Carmen, ya tenemos algunos elementos. Yo sí tengo dolor por el tema del presidente del tribunal, porque mira, hubo un expresidente del tribunal que fue procurador primero cuando llegó Roberto Sandoval, y él renunció el maestro Germán Rodríguez, fue el primer procurador de Roberto Sandoval, y el subprocurador era precisamente Beitia. Cuando el maestro Germán vio lo que estaba pasando, él renunció, tuvo dignidad, renunció cuando comenzaron a pasar esas cosas, pero el presidente del tribunal no, él no renunció, y tenemos ya testimonios y vamos a estar trabajando estos elementos de prueba, porque resulta que tenemos un nuevo fiscal que está actuando, pero tenemos ahí en el Tribunal Superior de Justicia a los que nosotros les llamamos los abogados diabólicos, los abogados de Beitia, que han estado parando cosas. Entonces la justicia, la administración de justicia sigue en manos, lo quiero decir públicamente, sigue en manos de la gente que Beitia, que se arrodilló ante Beitia. Hay incluso una declaración de una persona que dijo cómo llegaba el presidente del tribunal a recibir órdenes ahí en la propia fiscalía. Hay una declaración pública que se hizo en algún noticiero nacional hace cerca de 2 meses, creo que fue en Milenio, donde se hizo esta declaración. Tenemos el nombre y todo, y estamos recabando toda esta información. Sí, estamos dolidos los nayaritas por la actuación del Tribunal Superior de Justicia. Ayúdame, Rodrigo González Barrios, para ponerle nombre y apellido. Mencionaste a el primer procurador del gobierno de Roberto Sandoval, que dices renunció al ver lo que estaba haciendo el subprocurador. Germán Rodríguez Jiménez, sí, claro. Germán Rodríguez Jiménez. El maestro Germán Rodríguez Jiménez fue el primer procurador, el subprocurador era Edgar Beitia. Seguramente cuando comenzó a ver todo lo que estaba sucediendo, él renunció, se retiró. ¿Y cuál es el nombre del actual presidente del Tribunal de Justicia de Nayarit? Ay Dios, ya hasta creo que es muy codo, ya hasta se me barrió a ver, es ay Dios, espérame, no te me vayas. No, aquí me quedo. El presidente del tribunal. Sí, es Enrique Soto. Es Pedro Enrique Soto. Pedro Enrique Soto. ¿Y cómo se llama? Pedro Enrique Soto. ¿Y cómo se llama el fiscal de Nayarit con el que han trabajado todo esto? El fiscal es Petronilo Díaz Ponce, es el que está ahorita de fiscal. Petronilo Díaz Ponce. Petronilo Díaz Ponce es el que está actualmente de fiscal, y nosotros nos estamos reuniendo cada 8 días con su personal para avanzar en los trabajos de las denuncias que estamos interponiendo. Y la decisión de Petronilo Díaz Ponce fue la confiscación de los 5 predios ayer. Esa fue la decisión, el aseguramiento de estas 5 propiedades. En base a datos de prueba, o sea, documentales públicas, escrituras públicas que nosotros aportamos. Digo, ya ellos tendrán que defenderse, tendrán que demostrar con qué recursos obtuvieron esto. Yo estoy interesado, ¿no?, en que a ver quién va a ir, por ejemplo, a ver quién se va a presentar como dueño, si se va a presentar algún amparo en el caso del edificio de Fundación RIE, porque, bueno, sí es un edificio que
cuesta o tiene un valor de alrededor de 100 millones de pesos, saber con qué recursos se construyó, porque además esto se construyó antes de que terminara el de ser presidente municipal Roberto Sandoval Castañeda. Entonces prácticamente cuando había recibido cuando mucho 8 millones de pesos de salarios entre ser diputado y ser presidente municipal. Carmen. ¿Qué panorama, Rodrigo González Barrios, nos dejas aquí de lo que ha ocurrido y está ocurriendo y seguirá ocurriendo en Nayarit? Te aprecio mucho que nos tomes la llamada y te pido que no perdamos la comunicación para seguir paso a paso lo que están haciendo allá. Te lo agradezco, Carmen. Al contrario. Buenos días. Gracias. Un abrazo para ustedes, Rodrigo. Esta información. Gracias, un abrazo igual. Igualmente, gracias y buenos días. Pues al vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit, que está compuesta esta comisión por varias personas, por abogados pro bono, por poetas y personas como Rodrigo González Barrios,